Bueno, ayer, qué terrible es este país, ¿no? Tiene que ver con, o sea, este país es tan maravilloso como terrible también, pero eso no tiene nada que ver con el país propiamente dicho, sino con nuestra legislación, con nuestras autoridades, con quienes aplican la ley y cómo aplican la ley además, dependiendo de quiénes sean los implicados. Así funciona en el Ecuador, ¿no? Ayer se conoció que el Tribunal Contencioso Electoral habría resuelto destituir al alcalde de Portoviejo, al señor Javier Pincay. Entonces veíamos titulares de prensa y algunos tweets de colegas periodistas que daban cuenta de esta última resolución que había adoptado el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la cual todavía no conocemos a detalle qué es lo que dice específicamente dicha sentencia, porque lo que se conoció ayer fue que el Tribunal Contencioso Electoral suspende los derechos políticos por 2 años del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra, y aplica una multa de 21 salarios básicos unificados, es decir, $9,450, por no asistir al debate el 15 de enero, como estaba previsto para los alcaldes. Pero hay que tomar en cuenta un antecedente, ¿no? Hay que tomar en cuenta un detalle. Que Javier Pincay fue víctima de un atentado mortal. Intentaron asesinar a la entonces candidato a la alcaldía de Portoviejo. Esto ocurrió a finales de diciembre del 2022, concretamente el 20 de diciembre. Y ustedes se van a encontrar con noticias que destacan justamente el hecho de que sicarios atacaron a candidato a la alcaldía de Portoviejo. El candidato Javier Pincay del partido Avanza recibió al menos 8 tiros cuando caminaba con sus simpatizantes por el norte de la ciudad de Portoviejo. Al candidato a la alcaldía de Portoviejo por el partido Avanza, Javier Pincay, lo llevaron al hospital de Solca en la capital manabita luego de sufrir un atentado cerca de las 17 horas del pasado 20 de diciembre del 2022. Ocurrió cuando 2 sicarios en moto dispararon contra Pincay mientras cumplía con actividades proselitistas junto a sus simpatizantes por la avenida Universitaria en el norte de Portoviejo. Según informes preliminares, esta es una nota del 20 de diciembre del 2022, Pincay recibió al menos 8 tiros, por lo que fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos intentaban en ese entonces salvarle la vida. La policía aseguró que el atentado ocurrió pese a que el candidato Pincay tenía su propio equipo de seguridad. Después, fíjense ustedes, el 25 de enero, todavía en campaña, la policía investigaba un segundo atentado en contra de Javier Pincay. Un artefacto explosivo detonó en los exteriores de la sede de campaña del aspirante a la alcaldía de Portoviejo. El ataque dejó 4 heridos, hay 2 sospechosos. Y el debate, ya ven ustedes, el atentado ocurre el 20 de diciembre y el debate era el 15 de enero. Digo, al señor no es que le dio influenza ni tuvo una afectación en su salud de la cual podría reponerse guardando reposo durante un par de semanas y después con mascarilla iba al set de televisión y asistía tranquilamente al debate. Al señor le propinaron 8 balazos
Y de milagro, el hombre, en buena hora por supuesto, por él y su familia, logró salvar su vida. Y claro, gracias también a, me imagino, la asistencia médica que recibió y lo que habrán hecho los em, galenos para poder salvar la vida de Pincay. El hombre salva su vida. ¿Qué ha respondido Javier Pincay después de conocer esta noticia de que el Tribunal Contencioso ha decidido suspender sus derechos políticos por 2 años? El señor Pincay, a través de su cuenta de Twitter, le responde: no he sido destituido ni notificado en legal y debida forma, por lo tanto sigo ejerciendo las funciones de alcalde. No vamos a permitir que se irrespete la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 5 de febrero. Y etiqueta a algunos medios de comunicación el señor alcalde de Portoviejo. No ha sido notificado todavía, pero yo de entrada les planteo a ustedes, digamos, un dilema que ahora mismo se me viene a la cabeza por efecto de esta situación, y tiene que ver con cuánto aportan las instituciones en este país para decirle al mundo y a nuestra propia sociedad, a los ecuatorianos, de que en nuestro país existe seguridad jurídica. En este caso estamos pretendiendo echar abajo el pronunciamiento de la población a través de las urnas. Estamos pretendiendo, por la impugnación o por la denuncia presentada por uno de los candidatos contendores, entiendo es así, de apellido Mendoza, que perdió la elección, que no le gustó el resultado de la elección del pasado 5 de febrero, estamos pretendiendo echar abajo el resultado de la elección de alcalde de una de las ciudades más importantes del país, como es la capital de la provincia de Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí, la ciudad de Portoviejo. Estamos pretendiendo dejarle a la capital de la provincia de Manabí sin su principal autoridad por la denuncia que ha presentado uno de los candidatos que se siente o que se sintió seguramente afectado por el resultado electoral. Y de entrada, claro, la duda que nos queda es la que yo les planteo con respecto de lo sucedido durante los últimos días de diciembre y lo posterior. ¿Cuánto tiempo uno necesita para recuperarse después de que atentan contra su vida y le propinan 8 balazos? Por eso les ponía el ejemplo de cuando, digamos, a uno le cae una gripe, un resfriado, un catarro, qué sé yo, y uno necesita reposo de una semana, o exagerando si es que era COVID, ¿no? Unos 15, 20 días. Pero acá estamos hablando de que al hombre le metieron 8 balazos y de que comprometieron incluso su vida y que no pudo asistir por esa razón al dichoso debate. Ahora, me da la impresión también de que estas reformas que se hicieron al Código de la Democracia establecen una serie de sanciones extremadamente severas y que quedan finalmente a la discreción de los jueces en materia electoral. Porque si queremos ser extremadamente rigurosos, en efecto fue así, pues el señor Pincay no asistió al debate. Y precisamente no asistir a estos eventos
ha sido establecido también como una de las infracciones electorales muy graves que podrían provocar la destitución de una autoridad, en este caso un alcalde, una autoridad electa en votación popular, ¿no es cierto? Ahora, como sucede en muchos casos, finalmente este tipo de disposiciones que están, entiendo, establecidas en el artículo 279 del Código de la Democracia, quedan a discreción de los jueces, y eso me parece a mí que es sumamente grave, porque para unos casos sí operan y actúan con extrema rigurosidad, y en otros casos no. Se me vienen a la cabeza dos eventos parecidos en distintos momentos, con dos personajes distintos también. El uno, un asambleísta de la bancada de gobierno de Creo en la anterior asamblea, que es el señor Diego Ordóñez, y el ex alcalde de Orellana. Los dos cometieron infracciones que tienen que ver con violencia de género. Recordarán ustedes que Diego Ordóñez publicó un tuit bastante descortés, grosero, machista, misógino, en contra de la legisladora Mónica Palacios de la bancada de UNES, a la que le señalaba que había pasado del tubo, refiriéndose a un tubo, ¿no?, donde se hace pole dance, table dance, alguna cosa de esas, que había pasado de ahí a la curul, ¿no? Y al señor, las autoridades electorales simplemente le impusieron una multa económica, algo así como 8,000 y pico de dólares, y siguió siendo legislador. Después recordamos incluso que él se dio el lujo de renunciar a su condición de asambleísta, despreciando a la asamblea. Ya sabíamos además que esa iba a ser la línea del gobierno, pero despreciando a la asamblea, decidió el hombre renunciar y fue premiado por el gobierno y lo llevaron como primero consejero presidencial y después como secretario de seguridad. Él cometió una falta que tiene que ver con violencia de género, violencia machista en contra de una colega suya, mujer, legisladora, tratando de denigrarla. Pero no lo destituyeron, le pusieron simplemente una multa económica, nada más. En contrapartida, las mismas autoridades electorales al reelecto alcalde de Orellana sí lo destituyeron el pasado 1 de junio, es decir, hace 29 días. Destituyeron al alcalde de Orellana por violencia política de género. El alcalde, que había sido reelecto para un nuevo periodo, perdió un proceso iniciado en su contra por violencia política de género. Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana, deberá dejar su cargo tras un fallo del Tribunal Contencioso Electoral. El alcalde, que había sido reelecto para un nuevo periodo, perdió un proceso iniciado en su contra por violencia de género. La vicealcaldesa Verónica Saritama había empezado un proceso debido a que denunció que el alcalde se refirió a su vida sexual durante un acto público, también que le había limitado en su gestión dentro del municipio. Algo parecido a lo que hizo Diego Ordóñez, que, insisto, intentó denigrar a Mónica Palacio diciendo que pasó de un tubo, le dijo que era una bailarina de tubo, a una curul, igualito. Pero al uno sí lo destituyeron, claro, es el alcalde de Orellana nomás, han de haber dicho los jueces del Tribunal Contencioso, Ricardo Ramírez, pero al otro no, pues no ven que era además uno de los más cercanos colaboradores del presidente Lasso. Y claro, acá, por eso les digo, este tipo de normas finalmente quedan a la discreción de los jueces, y los jueces no siempre actúan apegados a lo que dice la ley o apegados a la legalidad en este caso, sino que también actúan influenciados por los niveles de importancia o de
injerencia o de influencia que puedan manejar determinados actores en la política de este país. Diego Ordóñez, alcalde de Orellana. Seguramente eso deben haber pensado los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. No es que yo estoy diciendo que el exalcalde de Orellana vale menos que Ordóñez o que es menos que Ordóñez, no. Es con esa lógica con la que operan las autoridades en este país. El uno era alcalde de Orellana nomás, el otro llegó a ser secretario de seguridad. Que el gobierno, después de todas las expresiones machistas que tenía Ordóñez en la asamblea en contra de sus colegas mujeres, principalmente de la Revolución Ciudadana, como les digo, el gobierno finalmente hasta lo premió a Ordóñez y lo llevó a trabajar en Carondelet. Pero ya ven ustedes cómo para unas cosas actúan con una profunda rigurosidad y severidad y para otras no. Entonces, en el caso del alcalde de Portoviejo, que dice él no haber sido destituido, habrá que preguntarse hasta dónde llega la resolución del Tribunal Contencioso de suspender los derechos políticos por 2 años del alcalde de Portoviejo. El señor Pincay va a seguir o no va a seguir al frente del municipio. ¿Qué es lo que va a hacer además el Consejo Municipal de Portoviejo con respecto de esta resolución? Yo me imagino que también el alcalde estará en todo su derecho y lo hará de presentar recursos de aclaración o ampliación desde su defensa. Y habrá que ver también qué actitud toma, como les digo, principalmente el Consejo Municipal y después la vicealcaldesa Mariela Cora, ¿no? Pero esto lo que hace es abonar a ese ambiente de inseguridad jurídica que prima en este país. Y claro, después nosotros nos preguntamos por qué el Ecuador no termina siendo atractivo para la inversión, por qué el Ecuador no termina siendo un lugar que justamente convoque, promueva las inversiones y de tales. Bueno, ahora resulta que una de las principales ciudades del país, como es Portoviejo, podría quedarse sin alcalde y que lo resuelto por la mayoría de la población en esta ciudad se va a ir al tacho de la basura porque así lo resuelven jueces motivados por la denuncia que ha presentado uno de los candidatos perdedores a los que obviamente no les gustó el resultado de la pasada elección del 5 de febrero. Esto es increíble. Están además los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y yo no sé si es que habrán hecho conciencia de lo que podrían provocar, porque están sentando un pésimo precedente con respecto de este tema, un pésimo precedente. Ya lo han hecho en otros casos, pero no a nivel de Tribunal Contencioso Electoral o a nivel de jueces en materia electoral, lo han hecho a nivel político. Lo que pasó con Yunda, acá en el municipio de Quito, que ya lo hemos conversado con ustedes en varias ocasiones, que nos puede gustar o no, a la elección de Yunda en 2019, para mí siempre va a ser un muy mal alcalde, un pésimo administrador de la ciudad, pero finalmente fue elegido por una mayoría en la ciudad de Quito. Bueno, se reunieron un grupo de concejales liderados por Guarderas y con una denuncia de que, además de un tema administrativo, de que no se había cumplido con alguna sesión, alguna cosa por el estilo, los asuntos que tienen que ver con la participación y de tales, bueno, se lo bajaron al alcalde. Ahora en Portoviejo ocurre igual. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde nuestras autoridades, ya sean las electas democráticamente, como fue el caso de Quito, que se bajaron los concejales a un alcalde, y ahora los jueces electorales del Tribunal Contencioso que van a empezar, entonces, a partir de ahora, les lloverán las denuncias de los malos perdedores, hasta dónde van a dar cabida para que prosperen este tipo de situaciones y que pongan en riesgo la vigencia de lo que resuelve la ciudadanía en las urnas. Es decir, si el alcalde Pincay no hubiese asistido al famoso debate,
porque se olvidó, porque como a mí hoy se quedó dormido, no puso el despertador, o porque decidió simplemente no ir, porque no quería, no le daba la gana, o lo que sea, o porque tuvo que viajar, qué sé yo, porque prefirió irse a hacer campaña que ir al debate, ok, pero al hombre le intentaron matar. Y la pregunta es, ¿habrán valorado aquello los señores del Tribunal Contencioso Electoral? Vayan a saber ustedes si es que valoraron o no estos detalles los jueces del tribunal. Habrá que también, cuando tengamos acceso a la sentencia, revisar qué es lo que dice a detalle lo resuelto por los jueces. Porque así como está superficialmente la noticia y como la hemos conocido, resulta un absurdo esperar que una persona a la que le propinaron 8 balazos 20 días antes y está en un proceso de rehabilitación en una clínica, en un hospital, asista a un debate en un set de televisión, cuando además estaba en riesgo su propia vida. E incluso por la seguridad de los asistentes al debate, de los otros candidatos, porque ya ven ustedes que días después hubo un artefacto explosivo que se detonó o que se identificó en una de las sedes del entonces candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Hay que hacer un llamado a la sensatez en este país para que en algún momento prime eso sobre los conflictos políticos que puedan tener unos y otros actores, ¿no? Porque todo esto, digamos, pasa debido a que hay una denuncia de uno de los candidatos que perdió. Y eso también da cuenta de que no hay una aceptación y de que de parte de esta persona no ha asumido el resultado de aquella elección del 5 de febrero. Hay un par de temas más con los que nos quedamos, me quedé guardados en el cajón para poder analizarlos. Uno que desde el día martes me parece, que tiene que ver con las contradicciones del gobierno, del presidente Lasso y de su ministro relacionado con el tema de hidrocarburos en torno a la consulta sobre el Yasuní TT y esto de dejar o no bajo tierra el crudo. Lo que decía cuando Lasso estaba en campaña y lo que dicen hoy que están ya gobernando. Entonces, esa típica frase muy popular de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, aplica perfectamente en esta coyuntura y en este escenario, porque una cosa es lo que decía Guillermo Lasso y lo que les ofrecía Guillermo Lasso a los Yasunidos, de quienes además dijo él hacía suya su causa también, ¿no? Él apoyaba el dejar el crudo bajo tierra en época de campaña. Guillermo Lasso durante todas sus candidaturas les decía a los Yasunidos que se comprometía a apoyar la consulta popular por el Yasuní. Ahí está, ustedes ven esta nota de Diario El Universo, es del 28 de marzo del 2021. El aspirante presidencial por la Alianza Creo, Guillermo Lasso, se concentró el fin de semana a recorrer casi todas las provincias de la Amazonía. Se comprometió a apoyar la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní, aquella que no se pudo llevar a cabo durante el gobierno del expresidente Correa. Yo salí en defensa del Yasuní, fui insultado por no cambiar de idea y respaldé la consulta de aquel grupo llamado Yasunidos. Eso decía Guillermo Lasso entonces. Ahora que están en el poder, resulta que el ministro que maneja el tema de hidrocarburos en el gobierno del presidente Lasso dice que no se puede vivir del aire, de los pajaritos y los reptiles. Esto porque, claro, el gobierno en la actualidad es consciente de que al dejar el crudo bajo tierra, en el caso del campo 40, del bloque 43 me parece, se estarían resignando una X cantidad de recursos económicos que el Estado dejaría de percibir. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, aseguró que el gobierno no hará campaña en estos dos plebiscitos, tiene que ver con Yasunidos y con
Quito sin minería, pero manifestó la preocupación del Ejecutivo, ya que advirtió que sería un golpe muy grave para la economía ecuatoriana en caso de ganar el sí en cualquiera de las dos. No es un simple plebiscito, nos estamos jugando el futuro del país, queremos un futuro impulsado por la riqueza que nos dio la naturaleza, la minería y el petróleo, o cerramos ese futuro y entramos en un periodo realmente muy incierto. El debate es más extenso que solo estas dos portadas, en donde lo que quería yo dejar en evidencia es la clarísima contradicción entre lo que decían en época de campaña para ganar unos cuantos votos y lo que dicen ahora que ya están en el ejercicio del poder y que claro necesitan los recursos provenientes de la extracción ya sea de minerales o de petróleo. Sobre esto y tendremos que seguir discutiendo si cabe o no cabe, si vale o no vale, etcétera, etcétera, pero simplemente quería compartir con ustedes esta profunda contradicción que hay en el gobierno, como en muchos otros temas. Cuando Lasso era candidato decía una cosa y en el ejercicio del poder dice otra totalmente diferente, y en esta tiene que ver con una causa vinculada a los temas ambientales. Lasso asumía como suya la causa de los Yasunidos y ahora vemos que su compromiso es nulo con respecto de la propuesta de dejar el crudo bajo tierra.